Es una bendición y un gozo poder saludar a todos mis amados hermanos y hermanas y todos los amigos que también apartan este tiempo especial para compartir la palabra de Dios a través de estas redes virtuales, estas redes sociales que, así como hemos dicho en otras ocasiones, las redes sociales tienen un uso, por supuesto, positivo o negativo dependiendo el enfoque que uno le dé. Y por supuesto siempre estamos animando a los hermanos y a las hermanas a que sigan creciendo en la fe, a que sigan desarrollando los dones que Dios les dio en su iglesia local o en el ministerio que les ha dado. Nunca dejemos por ningún motivo de desarrollar nuestros dones espirituales. Recuerden que es un mandato, lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice el apóstol, que cada uno conforme el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y noten el verbo en imperativo, ministrelo. La palabra significa sirva con ese don a los demás. ¿Y hasta cuándo podemos servir con nuestros dones en el cuerpo de Cristo? Hasta que el Señor venga por nosotros o que nosotros vayamos al encuentro con Cristo. Pero los dones no tienen fecha de caducidad, no tienen fecha de vencimiento, ni los ministerios tampoco. Así que a veces no entiendo cómo hay algunas iglesias que rotan los ministerios, cambian a los hermanos, los dejan un año y luego los cambian por otros, como que si el don ya cesó y el hermano entonces ya no puede seguir ministrando en ese don. Esa práctica nunca la he entendido, porque los dones, una vez que el Espíritu Santo da los dones a un creyente, no es para que los sirva durante un año o dos, es para que sirva al Señor el resto de su vida. Así que todos los que hemos recibido dones tenemos el compromiso delante del Señor de servirlo hasta que Él venga o hasta que nosotros nos encontremos con Él. Y esos dones tenemos, por supuesto, que emprender el camino del desarrollo. Y hay muchas formas de crecer en nuestra vida espiritual, en el conocimiento de la Escritura, en recursos que el Señor puede poner a nuestra disposición para esa formación. Y nosotros representamos uno de esos recursos, que es el seminario Prometa, ese seminario del cual ya me han escuchado hablar y que está a la disposición de todos ustedes. Simplemente con tener acceso a internet, porque el seminario es virtual, va a donde usted esté. Si usted vive en México, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, allí puede llegar Prometa, porque utiliza las redes virtuales, la internet o la web, para poder dar acceso a esos instrumentos de formación ministerial y espiritual. Puede visitarnos en nuestra página web www.pro-meta.org www.pro-meta.org y puede ver la variedad de opciones que tenemos para ayudarle en su formación. También puede escribir al correo de admisiones, que es admisiones@pro-meta.org, y allí por supuesto le vamos a responder sus dudas, sus inquietudes. Dios mediante estaremos empezando nuestro primer bimestre del año 2020 a mediados de enero. Entonces les animamos a poder escribirnos y poder consultar, hacer sus preguntas o sus inquietudes. Bueno, hemos compartido en estos días de Navidad, porque como decía en algún momento, la Navidad ciertamente no es una celebración que aparece en la Biblia, ni tampoco es una práctica impuesta a los cristianos que tengamos nosotros que estar cumpliendo de una forma legalista. Entonces hay libertad para que aquel creyente que considere que tiene razones para celebrar en este tiempo lo haga, pero también hay discusión con algunos creyentes que piensan que no. Y por eso mismo advertíamos la semana pasada que es un debate que no tiene razón de ser, porque el creyente a libertad fue llamado y él puede ejercer esa libertad justamente con la conciencia
iluminada por el Espíritu Santo para tomar este tipo de decisión. Pero ciertamente la sociedad occidental ha sido influida por el cristianismo, y hablar de Navidad es hablar del cristianismo, es hablar de cómo esa cultura cristiana, digámoslo así, ha permeado también esa sociedad occidental. Por eso hablamos de Navidad, por eso se habla de Semana Santa, por eso se habla de la Cuaresma, por eso se habla del Pentecostés, que son celebraciones a lo largo del año relacionadas con la cristiandad o con la historia del cristianismo, o con la historia bíblica en todo caso. Entonces, en estos días de Navidad estamos compartiendo algunos pasajes relacionados con ese evento importante como fue el nacimiento de Jesús. Aclaramos también que hay un gran debate sobre si Jesús nació en esta fecha o nació en otra fecha. Un debate que tampoco vamos a solucionar. Menos mal que no nos toca solucionarlo, porque hay bastante discusión al respecto. Y no nos interesa tanto el cuándo, sino el qué. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió el evento que transformó de una manera esperanzadora, de una manera radical, no solamente la historia, la dividió en dos, en antes de Cristo y después de Cristo, sino que cambió también la expectativa del ser humano. Ahora hay esperanza porque Cristo nació. Ahora hay razones para confiar y para creer en Dios. Hay razones para vivir y hay razones para crecer y para esperar más de esta vida, que simplemente la persona muera y luego es enterrada y se acabó. No, hay razones para esperar, hay razones para amar, y esa razón es Jesús. Jesús vino para darnos una razón de vivir y de crecer y de luchar, porque Él es la esencia de la vida, Él es la esperanza de salvación. Y por eso nosotros estamos más preocupados por lo que sucedió, por el hecho de que Jesús nació, que por la fecha o por algún otro aspecto secundario. Y en esta noche quiero comentar el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo relacionado también con estos días. Aquí en mi versión Reina Valera del 60 tiene como título La visita de los magos. Y bueno, sí, trata básicamente de eso. Trata de unas personas que vinieron del Oriente, a quienes Mateo utiliza la palabra magos para describirlos. Vinieron con una intención, cumplieron esa intención y se regresaron. Y ese hecho es registrado, es tomado por Mateo para insertarlo en su evangelio con un propósito. Y recuerden que como intérpretes de la Biblia, nuestro interés es identificar cuál es la intención del escritor. No solamente estudiar el evento, ver los detalles, analizar un poco lo que sucedió y tratar de sacar nuestras propias conclusiones del evento aislado. Hay que ver este evento a la luz de todo el Evangelio de Mateo, de una probable intencionalidad de Mateo cuando inserta este relato, porque noten que Mateo escogió algunos hechos en la vida de Jesús para referirlos en su relato, y hubo otros que no insertó. Por ejemplo, Mateo no habla del anuncio a los pastores del nacimiento de Jesús. Eso lo hace Lucas, que es otro evangelista. Pero Mateo escogió el de los magos, con características muy similares, por cierto. Hay una guía de Dios hacia estas personas siguen esa guía de Dios, logran encontrarse con el niño, con el Mesías, y luego entonces regresan a su lugar de origen. Más o menos lo que pasó con los pastores. Los pastores reciben una guía de Dios, en este caso por los ángeles, un ángel primero y luego un coro de ángeles. Van hasta Belén, llegan al pesebre, allí identifican a Jesús y confirman la revelación y luego regresan. Se dan cuenta que es una estructura muy parecida. En Lucas está el de los pastores y aquí en Mateo el de los magos. Y hay una razón por la cual cada evangelista escogió particularmente ese evento que habíamos llamado la semana pasada perícopa, esa perícopa, para insertarla en su relato. Cuando nos acercamos al relato, lo primero que hacemos es verificar que estamos frente a un episodio. Recuerden que
Llamamos episodio a esa unidad básica de significado completo que tienen las narrativas o los textos de relato. La unidad de estudio, la unidad básica de un texto narrativo es el episodio, así como la unidad básica de un texto argumentativo sería el párrafo, y la unidad básica de un poema entonces sería el verso completo. Aquí estamos frente a estructuras de acuerdo a cada tipología textual. Eso es algo que ya hemos venido conversando. Entonces aquí estamos frente a un episodio y las razones son que el capítulo 2, versículo 1, inicia un tema diferente al del capítulo 1, versículos 18 al 25, que es el contexto anterior. El capítulo 1, y para hablar un poquito del capítulo 1, Mateo empieza su evangelio hablando de la genealogía de Jesús, de su árbol genealógico, de cómo Jesús se vincula con el mismo Abraham. Y él lo hace para relacionar a Jesús con esa línea de la promesa hecha a Abraham, que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham es el padre de la nación hebrea. Y entonces Mateo traza magistralmente, por cierto, una línea ininterrumpida desde Abraham hasta Jesús. Y lo hace de una manera que pueda ser fácil de seguir. Hablando de 3 bloques de generaciones con 14 generaciones cada bloque, desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación, con Josías como la persona que vincula estos primeros 2 bloques, y luego desde la deportación hasta Jesús, diciendo que no hubo ninguna interrupción. Desde Abraham hasta Jesús se puede trazar una línea dándole legitimidad, que ese es un elemento importante en Mateo. Él quiere dejar claro que Jesús es legítimamente descendiente de Abraham, y no solamente eso, descendiente de David, y porque había una profecía que decía que el Mesías sería descendiente de David, y que el reino, que el trono que ese Mesías iba a ocupar iba a estar vinculado con la figura de David. Por eso a Mateo le interesa mucho establecer esa conexión, y por eso empieza con la genealogía. Luego el primer relato propiamente dicho en el Evangelio es el nacimiento de Jesús, que empieza en versículo 18 y termina en el versículo 25. Y cuando empieza el capítulo 2 dice: cuando Jesús nació en Belén. Ya está el autor y el narrador, por supuesto, señalándonos que va a pasar a otro aspecto, a otro elemento, a otro acontecimiento. Entonces empieza diciendo que Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, y que cuando eso sucedió vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces ya nos está presentando el evangelista los personajes que van a actuar o que van a desarrollar las acciones dentro de ese episodio. Menciona en el mismo versículo 1 a Jesús y lo vincula con Belén. Dice: Jesús nació en Belén de Judea. Luego menciona al rey Herodes, que es otro de los personajes que actúa dentro de este episodio, y luego habla de que unos magos vinieron desde el oriente, que es el tercer personaje que aparece en el episodio. Jesús, Herodes y los magos. Claro que hay otros personajes actuando, están los escribas, los fariseos, y luego más adelante se menciona a María, que está en la casa cuando los magos llegan. Pero esos 3, Jesús, Herodes y los magos, digamos que son los personajes representativos en esta trama. Verificamos entonces que estamos frente a un episodio que empieza en ese versículo 1 y que termina en el versículo 12 cuando los magos regresan a su tierra por otro camino. Luego se abre un siguiente episodio con la reacción de Herodes frente a ese fraude a la frustración que él tuvo cuando no se cumplieron sus planes, el anuncio del ángel a José para que se marchara a Egipto, porque Herodes quería procuraba su muerte, la muerte del niño.
Entonces, estamos frente a una secuencia de acciones que llamamos episodio. Y el episodio, a su vez, por supuesto, está integrado por pequeñas escenas. Es decir, un episodio está organizado en pequeños bloques de acciones. Y a esos bloques de acciones llamamos escenas. Entonces, un episodio puede tener 2 escenas, 3 escenas, 5 escenas. Y las escenas son esos cambios dentro del episodio, bien sea de lugar, o bien sea de personaje, o bien sea de acción. Equivale más o menos a como cuando una cámara está enfocando un personaje en una película que estamos viendo. La cámara está enfocando un personaje y de repente cambia a otro personaje. O está enfocando un lugar y de repente cambia a otro lugar. Entonces, un cambio de personaje, de lugar o de secuencia de acciones, entonces es la marca de una escena. Vamos a ver cuántas escenas tenemos acá. La primera escena se refiere a los magos que vinieron del oriente. Versículo 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, y aquí está lo que ellos estaban señalando. Hacen una pregunta primero: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Una pregunta un poco peligrosa para ellos. Bueno, Dios los protegió, pero también una pregunta desestabilizadora, porque Mateo acaba de decir que eran los días del rey Herodes. Había un rey ya allí en Judea. Por lo tanto, preguntar ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es una pregunta desestabilizadora. Luego, entonces, esa sería como la primera escena, la aparición de los magos haciendo la pregunta. Pongámonos, por supuesto, en la silla del lector que está viendo como una película. Enseguida, el versículo 3 cambia la cámara. En lugar de enfocar ahora a los magos, está enfocando ahora a Herodes. Y dice el versículo 3: oyendo esto, el rey Herodes, pareciera que Herodes no estaba presente directamente cuando los magos hicieron la pregunta. Por la forma gramatical del texto, da a entender como que él se enteró, alguien le llevó esa información. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y entonces allí empieza una segunda escena. Y dice que él convocó a los principales sacerdotes. Sigue siendo Herodes la persona que está desarrollando ese bloque de escenas. Convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sigue siendo Herodes el actuante en esa escena. Y entonces ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Hay un diálogo aquí. Hay un diálogo aquí entre Herodes y los principales sacerdotes y los escribas. Esta frase, principales sacerdotes y escribas, se refiere al Sanedrín, muy probablemente el liderazgo religioso allí en Jerusalén. Ellos fueron consultados y la pregunta fue: ¿dónde iban a nacer? Entonces ellos dijeron, citando al profeta, dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Y citan la profecía, versículo 6, una profecía que toman del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice así: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, citando la profecía, dijeron: el Mesías va a nacer en Belén. Luego sigue Herodes allí tomando la batuta en esa escena, y Herodes llamando en secreto a los magos. Ahora los está llamando en forma silenciosa. De repente se ve que no quiere causar ningún tipo de impresión o de impacto. Dice que los llamó e indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora noten cómo se está manejando aquí el asunto de las acciones. Primero convoca al Sanedrín para preguntarle dónde, y ahora convoca a los magos para preguntarle cuándo. Quería tener 2 datos: el lugar donde nació y más o menos
¿qué edad podría tener este niño? 6 meses, 1 año, 2 años. Él quería tener los datos suficientes para tomar alguna medida, porque Herodes no se iba a quedar tranquilo con esa amenaza allí latente de una persona que era llamada rey. Entonces, después este es un segundo diálogo que él tiene, el primer diálogo con los líderes religiosos y este segundo diálogo con los magos. El versículo 8 dice: y enviándolos a Belén les dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. Bueno, esto es bastante falso, porque sabemos por el resto del relato, el lector se dará cuenta pronto de la falsedad de las palabras de Herodes. Él no tenía la intención de adorar al niño. Lo sabemos por la forma como termina este episodio, con una advertencia a los magos: no regresen a Herodes, sino que vayan por otro camino. Hay un peligro en que ustedes le den esta información a Herodes. Entonces allí terminaría esa segunda escena, que vamos a llamar esa segunda escena la reacción de Herodes, cómo esa noticia afectó a Herodes y lo que él hizo. Y lo que hizo fue, por supuesto, primero dice el versículo que se turbó. Por cierto, esa palabra turbarse aquí en el Evangelio de Mateo significa aterrorizarse, o sea, le dio un miedo terrible. ¿Cuál era el miedo que tenía Herodes? Perder el poder, perder el trono. Algunos comentaristas dicen que ya Herodes para este tiempo había matado muchas personas, incluso familiares, por el temor de que estaban conspirando contra él. Era una persona que tenía una manía de persecución, que lo estaban persiguiendo para quitarlo del trono, y él había desarrollado toda unas estrategias para descubrir a supuestos enemigos. Había matado familiares de él, a primos, a su propia esposa Marianne, una que según dicen algunos historiadores, él amaba profundamente, pero la asesinó porque tenía dudas acerca de si ella podía conspirar contra él. Fíjense el tipo de persona que era Herodes, una persona enferma, afectada. Entonces, por eso el texto dice: se turbó, se estremeció, pero de miedo de que podía perder su trono, su poder, que por cierto le había costado mucho tenerlo por negociaciones que había hecho con los romanos. Y como él no era judío, totalmente judío, ni su padre ni su madre eran judíos, entonces por supuesto el concepto de él es que si aparecía un posible rey judío, tenía mucho más prerrogativa, más linaje y más derecho que él al trono. Y cuando los magos preguntan por el rey de los judíos, entonces por supuesto él asoció: nació la persona que puede desterrarme. Y noten otro dato curioso: cuando los magos le hablan de que nació el rey de los judíos, y él va a indagar con el Sanedrín acerca de este niño que nació, le pregunta no por el rey, sino le pregunta por el Cristo. ¿Se dieron cuenta? En el versículo 4 dice que, convocado a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Y esto por qué? Porque ya era sabido que Cristo sería rey. El Cristo, que es el ungido, significa el Mesías. Ya era sabido por todos que el Mesías iba a cumplir una función real, que era del linaje de David, y David era un tipo de lo que sería el Cristo, porque el Cristo establecería un reino mesiánico, que muchos entendieron que era un reino político. Por cierto, no entendieron bien la naturaleza del reino de Cristo, ni aun sus propios discípulos. Estando Jesús ya por ascender al cielo, le preguntan a Jesús, eso está registrado en el capítulo 1 de Hechos: Maestro, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Si todavía ellos estaban luchando con la idea de un rey político, pero el reino de Jesús no era de este mundo, como él mismo lo aclaró varias veces. Pero por supuesto que sí, por la profecía estaba asociado el Mesías
con el rey o el reinado en Israel. Y por eso Herodes, cuando consulta con el Sanedrín, lo que le pregunta es: ¿dónde va a nacer el Cristo? Porque él sabía también, tenía información de que el Cristo sería rey a causa de las profecías. Entonces, en esta segunda escena pudiéramos llamarla la reacción de Herodes, cómo él toma aquella noticia y la astucia de este hombre para tratar de indagar los datos suficientes para armar un plan, seguramente un plan para acabar con ese supuesto rey. Luego empieza otra escena en versículo 9, cuando los magos, habiendo escuchado al rey, que les dijo vayan a Belén, porque ya el rey tenía la información que era en Belén, los magos se fueron, dice el texto, y la estrella que ellos habían visto en el oriente, entonces iba delante de ellos hasta que, llegando a un cierto lugar, se detuvo. ¿Dónde estaba el niño? Sobre la casa donde estaba el niño. O sea que la estrella en ese movimiento se detuvo, y los comentaristas, por cierto, dicen que la estrella no debió estar tan alta de manera que pudieran ellos asociar que la estrella se detuvo sobre una casa en particular. O sea, la estrella debía estar, o debía verse, o debía percibirse a una altura tal que dijera: esta es la casa, este es el lugar. Por eso yo llamé a esta exposición un GPS celestial, porque asociamos el GPS con ese recurso de posicionamiento satelital, ¿verdad?, que tenemos incorporado nosotros en los teléfonos, y hay aparatos de GPS que venden específicamente con ese fin, donde nosotros colocamos unas coordenadas o una dirección y él nos indica con bastante precisión dónde es. Entonces hay muchos taxistas y personas que dependen del transporte que se guían por el GPS. No siempre es preciso, por cierto. Hay anécdotas que me han contado de personas que se han perdido aún utilizando el GPS. Pero este GPS, que era así totalmente del cielo, no era un satélite artificial, era natural, era una estrella, indicó con precisión cuál era la casa donde los magos debían entrar. Y luego el versículo 10 dice: y al ver la estrella, cuando los magos vieron que la estrella se detuvo sobre una casa particular, dice que se regocijaron con muy grande gozo. Es una forma hiperbólica de Mateo. Mateo es muy hiperbólico en algunas de sus frases. Se regocijaron con muy grande gozo. Y el 11 dice: y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, por cierto no menciona a José, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, dice que le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Entonces allí está entonces nuestra tercera escena. Es los magos llegando a la casa, encontrando al niño, encontrando a María, postrándose ante el niño, adorándole, porque ese era el objetivo. Y recuerde que esa palabra es clave en Mateo, que es el evangelista que más utiliza esa palabra, adorar, adorándole, y luego le ofrecieron los regalos que traía. Y luego entonces se abre una última escena, que es el regreso de los magos. Dice que, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y ahí es donde uno ve que Herodes no tenía una buena intención, lo cual se revela en el siguiente texto. El siguiente episodio saca más claramente el carácter de Herodes. Entonces ellos fueron avisados por revelación que no volviesen a Herodes y regresaron a su tierra por otro camino. Termina o se cierra ese episodio. Episodio que tiene que ver con unos sabios que vinieron del oriente, guiados por una estrella. Preguntaron dónde estaba el rey de los judíos, y entonces fueron hasta esa casa, guiados por la estrella. En el interín se conectan con Herodes, quien indaga acerca del niño, dónde iba a nacer el ser rey, y ya él supone que es el Cristo, el Mesías, y cuándo fue el anuncio para tener una idea de la edad que ese niño podía tener. Ellos llegan a la casa, adoran al niño, le dan presentes y luego se regresan por una advertencia.
Eso sería más o menos la trama de este episodio. Una trama también no difícil de seguir porque las escenas están marcadas y están claras. Ahora, algunos comentarios que uno puede hacer eh, que son importantes, por lo menos para tener cierta información a la hora de ordenar nuestro pasaje, nuestro estudio y hacer un bosquejo, que básicamente aquí encontramos estas escenas muy marcadas que revelan la intencionalidad de Mateo. El enfoque de Mateo aquí no es en Herodes propiamente dicha, es en la relación que los magos tienen con Jesús. Es una relación de adoración. Y ese punto es importante, porque claro, Herodes es un personaje, podríamos decir, antagonista. El personaje antagonista se entiende como aquel personaje que va en contra del protagonista. Siempre la trama tiene a alguien que va buscando un objetivo dentro de la trama y alguien que se opone a ese objetivo. El que va buscando el objetivo desde el punto de vista del narrador es el protagonista. Y el que impide o trata de impedir, o los que tratan de impedir el logro de ese objetivo, serían los antagonistas. Herodes aquí es un personaje antagonista. Un personaje también, por cierto, bastante complejo. Pero es mencionado aquí por su rol antagonista. Pero realmente, por encima de Herodes, el objetivo mayor de Mateo, y eso se ve por el hecho de que el episodio empieza con los magos, este episodio empieza con los magos y su objetivo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos venido a adorarle. Y termina con los magos. Habiendo sido advertidos, se van por otro camino. Empieza con los magos, cumplen su misión y se regresa. Por eso la intención de Mateo acá, y es importante rescatar esto para efectos de la verdad central que queremos sacar de este episodio. Lo que Mateo quiere resaltar es que los magos lograron su objetivo de adorar al niño, pese a la aparición de un personaje antagonista. Ese obstáculo, que fue obstáculo también en la trama, ¿verdad? Fue el nudo que casi logra impedir el objetivo. No logró afectar el objetivo principal de estos hombres sabios. Por supuesto, un detalle importante aquí es que de estos magos se ha hablado muchas cosas que no son comprobables, o sea, no se han comprobado. Una de ellas dice que eran 3 magos. Bueno, la Biblia no dice que eran 3, ya sabemos. Incluso algunos han señalado los nombres. En la tradición, en algún momento se mencionó que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Y eso tampoco está aquí registrado en el texto, si se dan cuenta. Otros dicen que eran reyes, por eso hablan de los reyes magos. Tampoco dice el texto que eran reyes. Mateo utiliza una sola palabra que es magos. Y magos en este texto significa personas sabias, personas que habían acumulado conocimiento especial referido a la observación de las estrellas, de los astros y cómo los astros influían en la conducta humana. Y otro tipo de conocimiento religioso. Eran personas bastante respetadas dentro de su cultura, de las culturas orientales. ¿De dónde venían? El texto solamente dice del oriente, y del oriente en relación a Jerusalén. Y bueno, al oriente de Jerusalén quedan varios países. Así que pudieron haber venido de Babilonia, de Irán, podían haber venido de algunos de esos pueblos orientales. Hay unos comentaristas que apuntan a Irán como un posible lugar de donde estos magos salieron, por el hecho de que esta palabra magos tiene su raíz más primitiva en el lenguaje iraní, y justamente significa eso, un sabio observador de las estrellas. Y por supuesto que sí habían culturas en aquel tiempo que estaban convencidas que los astros anunciaban cosas importantes a la humanidad.
Por ejemplo, el nacimiento de un rey. Era algo que ya era aceptado por ellos, que se estudiaba con bastante propiedad. Así que, aunque este estudio pudo haber sido especulativo, religioso, hasta misterioso, pero nos sorprende que Dios haya utilizado ese hecho, ese tipo de acercamiento especulativo al estudio de los astros para revelarse a estos hombres sabios y traerlos hasta Belén. O sea, es sorprendente eso. A mí lo que hace es recordarme el Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la creación toda revela a Dios. Y Dios, por supuesto, a través de esas cosas creadas, los árboles, los animales y los astros, está revelando su poder y quién es Él. Ahora, estas cosas creadas también, de alguna manera, comunican al hombre un mensaje. Y los magos entendieron ese mensaje y siguieron, digamos, de una manera también milagrosa. Ese astro se movía y no se movía en la dirección en que los astros comúnmente se mueven, sino que se movían de norte a sur, cosa que es totalmente contradictoria con el movimiento normal de los astros, del este al oeste. Entonces fíjense cómo aún eso es sobrenatural, es sorprendente, y ese es Dios actuando, moviéndose como Él quiere hacerlo. Y veo algo también interesante, bueno, de las cosas que se han dicho de estos magos, que son especulativas. Yo creo que ahí es donde el creyente debe tener cuidado en no repetir estas cosas que no están comprobadas, que no están en la Escritura y que forman parte más bien de la tradición, que eran tres, que se llamaban Melchor, Gaspar, Baltasar, que eran reyes magos. Y a veces hasta en nuestras obras de Navidad, obras de teatro de Navidad en las iglesias, ¿qué hacemos? Colocamos el pesebre con el niño, María, José, los pastores, y colocamos a los magos también llegando al pesebre, cuando realmente el texto dice que cuando ellos llegaron fue a una casa. ¿Se dieron cuenta de eso? En el versículo 11, y al entrar en la casa, ya no era el pesebre, ya estaban en una casa. Y por el cálculo que se hace de la aparición de la estrella y luego de la reacción de Herodes, que manda matar a los niños menores de 2 años, se entiende que Jesús ya no era ese bebé que estaba en el pesebre. Jesús debía tener para ese momento entre 1 y 2 años, que es la palabra que utiliza Mateo justamente cuando en el versículo 11 dice: y al entrar a la casa vieron al niño. Esa palabra niño que usa Mateo, que es paidon, es diferente a la que usa Lucas cuando habla del niño en el pesebre. Entonces este sustantivo niño de Mateo habla de un niño más crecido. Entonces estamos hablando ya de un niño que posiblemente ya estaba caminando, diciendo sus primeras palabras. No estamos frente a un bebé. Y a veces, bueno, y entiendo yo quizás las razones para hacerlo, es para sintetizar todo, colocar allí en una sola escena los pastores, el buey, la mula, María, el niño, y aprovechamos y ponemos a los magos también allí, o en nuestros pesebres con que adornamos nuestras casas igual. No es que digo que esté totalmente mal, lo que quiero decir es que no proyecta realmente cómo sucedieron los hechos. Y allí es donde nosotros, por supuesto, como cristianos, entendemos que la historia no pasó exactamente así. Y más allá de estos datos curiosos o anécdotas que uno puede ver, que es la práctica nuestra o de nuestras iglesias, está el mensaje principal del pasaje, lo que nos quiere Mateo comunicar, que ya había yo señalado, hace un rato había señalado que la intención de Mateo era ver cómo se conectaron los magos con Jesús. Es un acto de adoración, de pleitesía, de darle a Jesús el reconocimiento de Dios y de Rey. Y ahí está el enfoque principal del evangelista. El Rey Jesús merece adoración de todos los pueblos,
Porque estos magos que se acercan no eran judíos, eran gentiles, es decir, eran extranjeros, no eran del pueblo de Israel. Vinieron del oriente, de tierras lejanas, guiados por esa estrella, para postrarse ante Jesús. Entonces Mateo todavía está esforzándose por transmitir a sus lectores que Jesús es legítimamente el rey profetizado en el Antiguo Testamento como el Mesías, y que merece adoración, no solamente de los judíos, sino también de todas las naciones. Ese es el enfoque más importante en este episodio. Jesús merece como rey la adoración de todos los pueblos. De alguna manera estos magos prefiguran o presentan lo que va a ser esa escena en los cielos, esa escena que describe Juan en Apocalipsis, que vio de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las razas, de todas las tribus, una multitud inmensa arrodillada alrededor del trono y alabando al Cordero, alabando al Señor que vive para siempre, de toda lengua, raza, nación. Un Jesús que es adorado por todos, no importa la nacionalidad, la lengua, no importa la raza. Jesús vino a salvar a todos. ¿Y esto, cómo se sentiría un lector judío leyendo este texto? Un judío que estaba tan orgulloso de su raza, de la expectativa mesiánica que tenía, que al pueblo le fue prometida la venida de un Mesías, y viendo que unos extranjeros se acercaron a este niño, lo reconocieron como rey y lo adoraron. Si unos extranjeros vienen y reconocen en Jesús al rey que debe ser adorado, ¿cómo yo, siendo judío, no voy a hacerlo? ¿Qué me impide a mí, siendo judío, no reconocer también a este Jesús como el Mesías? Si estos extranjeros lo hicieron, ¿por qué no hacerlo yo? Esa sería una pregunta legítima que un lector judío se haría al leer este pasaje. ¿Qué me impide a mí, siendo judío, y siendo este el Cristo judío anunciado en el Antiguo Testamento, en los profetas, como el Mesías que había de venir? ¿Qué me impide a mí entonces adorarlo, si estos extranjeros lo pudieron hacer? Entonces es como un texto que toca la conciencia de un lector judío, pero también de un lector gentil, porque le da esperanza. Los que no somos judíos también tenemos acceso al Rey, también tenemos la posibilidad de postrarnos ante Jesús, reconocerlo como el Mesías profetizado y darle toda la gloria y la pleitesía que Él se merece. Tanto judíos como gentiles tenemos acceso al Rey y tenemos también la imperiosa necesidad de adorarlo, como dice Pablo en Filipenses, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué importante valor esta narrativa tiene para la adoración de Jesús como Rey, en un enfoque universal. Y es bueno recordar que por supuesto, esto es lo que la intencionalidad de Mateo busca. Abre con la genealogía de Jesús diciéndonos que Jesús es legítimamente descendiente de David. Él, por la línea genealógica, tiene ganado su lugar como Mesías, porque el Mesías debía cumplir esa condición, ser del linaje de David. Mateo lo acaba de demostrar en capítulo 1. Y ahora en capítulo 2 está demostrando que también legítimamente Jesús es el Mesías, porque es el rey profetizado en el Antiguo Testamento, en este caso en el libro de Miqueas, profetizado, reconocido por estos hombres extranjeros que recibieron revelación de Dios. Me gusta que estos magos recibieron 3 tipos de revelación. La estrella que los guió. Luego, cuando hablaron con Herodes, el texto profético de Miqueas. Y luego, cuando fueron advertidos en sueños,
de que no regresaran a Herodes, una tercera manera como Dios se les reveló. ¿Se dan cuenta Dios revelándose a estos hombres extranjeros en tres diferentes maneras? Por la revelación natural, o sea, por la estrella; por la revelación especial, o sea, por la escritura a través de la profecía de Miqueas para precisar que el lugar era Belén; y luego a través de este sueño se les indicó que no regresaran a Herodes. Dios se revela, Dios muestra su mensaje a personas que no eran del pueblo judío, pero que vinieron a dar una gran lección de humildad, de reconocimiento a Jesús, y por supuesto que quedaron en la historia como estos primeros gentiles que hicieron ese largo viaje para doblar sus rodillas y reconocer a Jesús como el Rey. Algunos elementos ya en esta parte final que podemos compartir como tips de aplicación que nos quedan, ¿verdad? En estos pocos minutos que todavía nos quedan. Bueno, primero, Dios se revela por cualquier medio posible. Dios no tiene límites para revelarse. Ha utilizado un gran pez en el caso de Jonás, una mula en el caso de Balaán, una estrella en el caso de estos magos. Dios no tiene límites. Él puede utilizar cualquier medio disponible para revelarse y para comunicar un mensaje. Nos toca a nosotros estar pendientes de esa revelación, de la forma como Dios se acerca. Dice el escritor de Hebreos que Dios, habiendo hablado anteriormente a los padres por los profetas, hoy nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. El último gran mensajero de Dios, Jesús, quien encarna a Dios y quien es el mejor portavoz de Dios, es precisamente ese que anuncia el poderoso mensaje del Evangelio, el poderoso mensaje de transformación, escogido como Dios para ser ese gran mensajero final, según el escritor de Hebreos. Pero ese es Dios, con ese deseo intenso de comunicarse, y utiliza cualquier medio disponible para hacerlo. Eso me llama la atención en el pasaje. Otra cosa que me llama la atención en este episodio es que, sí, si bien es cierto que Dios quiere comunicarse, cuando nuestro corazón no está enfocado en Dios, cuando nuestras motivaciones, cuando nuestra prioridad no es Dios, por más que Dios se manifieste, no lo vamos a escuchar, no lo vamos a entender, y lo más probable es que lo rechacemos. Eso es lo que pasó con Herodes. Herodes recibió información de parte del Sanedrín acerca de que el Mesías iba a nacer en Belén. En lugar de verdaderamente ir a adorarlo, como le dijo a los magos que él iba a hacerlo, no lo hizo. Porque él tenía su corazón en el trono, en el poder, en la silla, y eso era lo que él cuidaba, y eso era lo que le quitaba el sueño, el poder. Cuando en nuestro corazón algo nos quita el lugar de Dios, no vamos a escuchar a Dios por más que Él se manifieste a nosotros por la escritura, por un hermano, por una canción, por un testimonio. Dios nos va a estar llamando constantemente para traernos hacia Él. Y sin embargo, si mi corazón está en otro lugar, lo más probable es que no lo escuche o que lo rechace. Otra cosa que me llama la atención del texto es que adorar es resultado de conocer quién es Jesús. Así pasó con los magos. Cuando ellos vieron la estrella llegar a esta casa en Belén, se regocijaron. ¿Por qué? Porque dijeron, ya nuestra misión se ha cumplido, ya nuestra misión está lista porque hemos encontrado al Rey de los judíos que ha nacido. Y entraron a la casa y se postraron adorándolo y abrieron sus regalos, oro, incienso, mirra. Por eso es que algunos dicen que eran 3 por los 3 regalos. No necesariamente. Pudieron haber sido 2 magos o 5 magos, pero abrieron 3 regalos. 3 regalos que eran importantes. También se ha especulado mucho que el oro era porque era rey, que el incienso era porque era Dios, que la mirra era porque era hombre, iba a morir. Muchas cosas se han dicho. Lo importante es que ellos se postraron ante Jesús, reconocieron su deidad y adoraron. Cuando uno sabe quién es Jesús, la reacción es adorar. Y solamente adora a ese corazón que conoce quién es Cristo. Y un último elemento que me llama la atención de este texto es que todas las naciones necesitan adorar a Jesús.
Jesús no es patrimonio de los judíos nada más. Y Mateo, aunque fue escrito mayormente a una comunidad judía, con este texto le está diciendo que todas las naciones necesitan adorar a Jesús. Ves que Mateo es tan universal en su presentación del Evangelio, que ¿cómo termina el Evangelio? Y a todos, a todas las naciones, a ser discípulos de todas las naciones. Mateo está pensando en que todos necesitan llegar hasta Jesús como el Rey y postrarse ante Él. Por eso termina su Evangelio con la gran comisión, que es una comisión universal. Id y hacer discípulos de todas las naciones. Importante eso. Todas las naciones necesitan conocer a Cristo y adorarle, que es el fin último de la creación y de la criatura, adorar a Jesús. Bueno, mis amados, que el Señor realmente nos bendiga y que esta palabra de hoy pueda ayudarnos a entender un poco más este episodio de la Biblia, a ver los valores importantes que aquí están expresados en relación con la persona de Jesús como Rey y todo lo que eso implica para nuestra vida, ¿verdad? Porque hay tanto que podemos aprender de la Escritura y de Jesús mismo como nuestro Señor y Salvador. Que pasen un fin de semana muy especial, que la gracia de Dios sea con cada uno, que puedan este fin de semana aprovechar en la reunión con los santos, reunidos en el culto, en el tiempo que aparten para ello, puedan celebrar este evento tan importante como es el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Emmanuel, que ha venido a traer un mensaje de esperanza. Que Dios me los bendiga a ustedes, a sus familias, que todos los planes para el año que viene también sean bendecidos por nuestro buen Dios. Un abrazo fraternal a todos, que Dios les bendiga.